El hijo Aem proyectaba largas sombras sobre Riverside Park. Un niño pequeño, sentado encorvado sobre un tablero de ajedrez, con los dedos flotando pensativamente sobre las piezas. A los 12 años, ya se había ganado la reputación de ser uno de los estudiantes más brillantes de su escuela secundaria y el ajedrez era su pasión particular. El niño había dispuesto piezas blancas y negras con precisión, recreando movimientos de un campeonato que había estudiado la noche anterior. A su alrededor, el parque bullía con la energía del fin de semana. Los niños se desplazaban en patinetes, sus risas se mezclaban con el susurro de las hojas doradas. Arriba, una pareja paseaba a su Golden Retriever por el sinuoso sendero mientras hombres mayores debatían sobre política en las mesas de picnic cercanas. Las mesas de ajedrez públicas, una reciente adición al parque, se habían convertido en un lugar favorito para jugadores locales de todas las edades. El niño sacó su cuaderno lleno de diagramas de estrategias de ajedrez cuidadosamente dibujados. Su madre le había ayudado a crear el sistema de estudio. Cada página estaba decorada con notas en su, con una letra desordenada que mostraba movimientos iniciales y finales famosos, se preparaba para el próximo torneo escolar regional, donde representaría a su escuela por primera vez. Este rincón particular del parque, con sus imponentes robles e instalaciones bien mantenidas, se encontraba en el límite de un afluente barrio suburbano. Las mesas auxiliares recién instaladas formaban parte de una iniciativa comunitaria para hacer el parque más acogedor para todos en esta fresca tarde de sábado. Familias de toda la ciudad habían venido a disfrutar del hermoso clima y los servicios públicos. La concentración del niño era intensa mientras movía las piezas a ambos lados del tablero. Había ahorrado su paga para comprar un reloj de ajedrez especial que se encontraba orgulloso junto al tablero, aunque no lo usaba para esta sesión de práctica. Su chaqueta del uniforme escolar estaba colgada sobre el banco a su lado. Venía directamente de su reunión matutina del club de matemáticas, sin querer perder tiempo de práctica con otros visitantes del parque. De vez en cuando se detenía para verlo jugar. Algunos sonreían ante su evidente dedicación. Algunos otros niños de su edad estaban dispersos por el parque. Algunos en los columpios. Otros pateaban un balón de fútbol en el césped. El niño había elegido este lugar, cuidadosamente alejado de las zonas más concurridas, donde podía concentrarse en su juego sin demasiadas distracciones. La escena tranquila estaba a punto de cambiar. Aunque nadie en el parque podría haber predicho cómo esta tarde de otoño común y corriente se transformaría en algo que captaría la atención nacional. El niño estaba armando un rompecabezas particularmente desafiante que había aprendido de su entrenador de ajedrez cuando una sombra se posó sobre su tablero. Levantó la vista y vio a una mujer de pie junto a él con una expresión que pronto convertiría esta tarde tranquila en algo completamente inesperado. El aire fresco traía el aroma de los puestos de comida cercanos, y a lo lejos, un músico callejero tocaba el saxofón. Melodías que se filtraban entre los árboles. El niño acababa de alcanzar su botella de agua. Cuando notó que un grupo de clientes habituales del parque, sentados en una mesa cercana, asentían con aprobación ante su dedicación, sonrió tímidamente y regresó a su consulta sin saber que, en tan solo unos instantes, su típica tarde de sábado se convertiría en todo menos ordinaria a medida que las manecillas del reloj de la torre central del parque se acercaban a las 2 de la tarde. El ritmo del día estaba a punto de cambiar drásticamente. La simple presencia del chico en la mesa de ajedrez, algo que había hecho docenas de veces antes, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que no solo cambiarían su vida, sino que obligarían a toda una comunidad a confrontar verdades incómodas sobre los prejuicios y el privilegio en su aparentemente perfecto paraíso suburbano. Los tacones de la mujer resonaban contra el sendero pavimentado del parque mientras marchaba hacia las cómodas mesas. Su bolso de diseñador se balanceaba con cada paso decidido. Su expresión sugería que ya había decidido que algo andaba mal antes de llegar. Su cabello perfectamente peinado y su costosa ropa asiática la identificaban como alguien de la exclusiva comunidad privada que bordeaba el lado norte del parque,
que había estado observando desde su caminata matutina durante los últimos 10 minutos. Su ritmo se ralentizaba cada vez que pasaba por la zona de ajedrez, a pesar de que el parque estaba lleno de docenas de personas disfrutando de su sábado. Por la tarde, su atención se había fijado en el joven sentado solo en la mesa de ajedrez. Con cada vuelta al parque, su ceño se había profundizado. «Disculpe», gritó. Una voz con ese tono particular de poetisa forzada sugería cualquier cosa. Pero el chico levantó la vista de su partida de ajedrez. Sus manos aún se cernían sobre un caballo que estaba a punto de mover. «No te había visto antes en este parque. ¿Vives por la zona?» El chico se enderezó en su asiento, manteniendo la compostura educada que sus padres le habían enseñado a mostrar a los adultos. «Sí, señora». Él respondió en voz baja, señalando su chaqueta del uniforme escolar. «Voy a la escuela secundaria que está a la vuelta de la esquina». Su reloj en el pecho seguía marcando suavemente junto al tablero que marcaba la segundos de esta interacción cada vez más incómoda. La mujer entrecerró los ojos, observando su uniforme escolar como si buscara pruebas de falsificación y quien le dio permiso para usar estas cómodas mesas. Ella presionó. Escuchó una voz que se elevaba ligeramente. Estas se instalaron el mes pasado y estaban destinadas a residentes comunitarios. Varios residentes de Parker cercanos comenzaron a notar el intercambio. Sus conversaciones casuales se apagaron mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. «Las mesas son públicas, señora», el chico explicó. Su voz se mantuvo firme a pesar de su corazón acelerado. «Mi entrenador de ajedrez nos dijo que podíamos practicar aquí el fin de semana». Señaló la pequeña placa en el borde de la mesa que decía claramente: «Mesas de ajedrez públicas, todos bienvenidos». Esto pareció irritar aún más a la mujer. Sacó su teléfono de su bolso de diseñador, apretándolo con fuerza con sus dedos bien cuidados. «Bueno, estoy en el comité de vigilancia vecinal y no me han notificado sobre ningún programa de ajedrez que use estas instalaciones». Echó un vistazo alrededor del parque, presumiblemente buscando a un adulto que la acompañara. «El chico, ¿dónde están tus padres? Deberían saber que no deben dejarte sin supervisión». Una joven pareja que empujaba un cochecito redujo su paso. Se quedaron cerca con expresiones preocupadas. Un anciano leyendo en un banco cercano cerró su libro observando la situación con atención. El chico permaneció sereno, aunque sus dedos temblaron ligeramente mientras colocaba con cuidado el caballo de nuevo en su lugar. «Mi mamá sabe que estoy aquí», dijo, tomando su teléfono. «Puedo llamarla si quieres hablar con ella». La expresión de la mujer parpadeó brevemente, quizás sorprendida por su respuesta serena antes de endurecerse de nuevo. Dos adolescentes en una mesa cercana ya habían sacado sus teléfonos, grabando silenciosamente la interacción. La brisa del orden se levantó, dispersando hojas por el tablero de ajedrez, pero ni el chico ni la mujer se movieron para apartarlas. La tensión en el aire se había vuelto lo suficientemente densa como para atraer más atención de otros. Parkour. Un padre que enseñaba a su hija a andar en bicicleta había detenido su lección, manteniéndose vigilante. La mujer dijo: «Oí una voz que rezumaba artificial dulzura mientras apretaba su teléfono con más fuerza porque estoy a punto de llamar a seguridad del parque y querrán hablar con un padre o tutor sobre el uso adecuado del parque». Enfatizó las últimas palabras como si tuvieran un peso especial, aunque el letrero detrás de ella indicaba claramente el horario del parque y que era bienvenidos todos los miembros de la comunidad. El niño asintió con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras tomaba su teléfono. Notó que más gente se reunía a una distancia respetuosa. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y desaprobación, no dirigida a él, sino a la mujer cuyo comportamiento se estaba volviendo cada vez más difícil de justificar en el tranquilo entorno del parque. Nadie podía imaginar que los siguientes minutos transformarían esta situación ya tensa en algo que sería noticia en todo el país, enseñando valiosas lecciones sobre el poder del prejuicio y las formas inesperadas en que a veces llega la justicia.
Los dedos de la mujer temblaban ligeramente al marcar el 911. Su otra mano, haciendo un gesto dramático, tenía que llamar la atención sobre lo que ella claramente veía como una situación de emergencia. El niño observaba en silencio su propio teléfono, ahora cerca de su pecho, flotando sobre el número de contacto de su madre. A su alrededor, la tranquila tarde de sábado se había transformado en una escena de tensión incómoda. Sí, hola. La mujer habló por teléfono. Su voz era más aguda que antes. Estoy en Riverside Park y hay una persona sospechosa que se niega a abandonar las mesas de ajedrez. Se giró ligeramente, pero sus palabras se oyeron claramente por toda la zona, ahora silenciosa. No mostrará la identificación correcta y está siendo difícil. La forma en que enfatizó la última palabra hizo que varios espectadores negaran con la cabeza con una desaprobación invisible. El niño respiró hondo, tal como le habían enseñado sus padres, y presionó el botón de llamada de su teléfono mientras corría. Empezó a empacar cuidadosamente sus piezas de pecho, sus manos firmes a pesar de la situación en la que había trabajado demasiado. Es difícil dejar que alguno se pierda o se dañe en lo que sea que estuviera a punto de suceder. Te dije que estoy en el comité de vigilancia vecinal. La mujer continuó hablando por teléfono. Caminaba en pequeños círculos. Recientemente hemos tenido preocupaciones sobre personas que usan nuestras instalaciones sin la debida autorización. Pronunció las palabras como si tuvieran un peso especial. Los letreros del parque daban la bienvenida a todos los visitantes. Habían aparecido más teléfonos entre la creciente multitud de observadores. Una joven con ropa de yoga se acercó, colocándose deliberadamente cerca del niño en una postura protectora mientras fingía beber de su botella de agua. Un tipo con cabello plateado, tipo abuelo, movió su periódico leyendo a un banco más cercano. Sus ojos agudos y atentos por encima de sus gafas de lectura. La voz del niño era clara y tranquila cuando su madre respondió: «Mamá, ¿podrías venir al parque? Hay una señora aquí que tiene algunas preguntas sobre mí usando las mesas de ajedrez». Hizo una pausa para escuchar. «Sí, está llamando a la policía». Pausa. «No, estoy bien. Hay gente agradable alrededor». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver su comportamiento sereno. Quizás esperaba una reacción diferente. Volvió a su propia llamada. Su voz se alzó con frustración. «Sí, esperaré al siguiente oficial disponible. Pero, por favor, apúrate. La situación se está intensificando». Miró nerviosa al creciente número de testigos, muchos de los cuales grababan la escena abiertamente con sus teléfonos. Una pareja joven con un tubo se acercó a la madre hablando en voz alta por su teléfono. «Sí, me gustaría denunciar a una mujer que acosaba a un niño en un parque». Hizo contacto visual directo con la primera mujer, cuyo rostro estaba sonrojado. El padre estaba cerca. Su pequeño se balanceaba sobre su cadera, brindando otra presencia protectora. El viento otoñal se levantó, dispersando hojas doradas por la escena. El niño había terminado de empacar. Cerró la cremallera de su mochila con cuidado. Su teléfono permaneció pegado a su oído. La voz de su madre, un consuelo firme incluso a través de el pequeño altavoz. El caminar de la mujer se había vuelto más agitado. Sus zapatillas de diseño se abrían paso entre la hierba junto a la cómoda. «La policía está en camino», anunció a nadie en particular. Su voz, con un tono triunfal, parecía cada vez más inapropiado. Mort y sus rostros de desaprobación se reunieron. «Resolveremos esto correctamente». La forma en que agarraba su bolso de diseño sugería que estaba empezando a darse cuenta de que esta situación podría no desarrollarse exactamente como ella planeaba. En la distancia, las sirenas comenzaron a aullar. El sonido se acercaba cada vez más, pero no eran los únicos vehículos que se dirigían al parque. Una elegante camioneta negra acababa de entrar en la entrada principal del parque. Sus placas oficiales reflejaban la luz del sol. La pequeña sonrisa del chico sugería que sabía exactamente quién llegaba,
pero permaneció sentado en silencio con el teléfono aún en la mano. Los siguientes momentos se convertirían en el tipo de escena que a los canales de noticias les encanta reproducir cuando se hacen suposiciones. Y el prejuicio choca de frente con la realidad, creando el tipo de momento de aprendizaje que nadie en el parque olvidaría jamás. Dos patrullas entraron en la entrada principal del parque, sus luces destellando contra los árboles otoñales. Los patrulleros avanzaban lentamente por el sinuoso sendero, con cuidado de evitar a la familia, que aún disfrutaba de sus actividades del sábado. La mujer se alisó su chaqueta deportiva de diseño. Una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios al observar su llegada, pero su satisfacción duró poco. Tras las patrullas, una camioneta negra del gobierno entró en el parque. Su superficie pulida reflejaba el sol de la tarde. Dos camionetas idénticas más la seguían de cerca, formando una pequeña comitiva que llamó la atención de todos. La sonrisa de la mujer flaqueó al notar las placas oficiales y las ventanas tintadas. «La policía ya está aquí», anunció en voz alta, aunque su voz había perdido algo de su anterior confianza. Miró nerviosamente entre los vehículos que se acercaban y el chico, que permaneció sorprendentemente tranquilo al levantarse de la cómoda. Su mochila estaba perfectamente empacada y lista. El primer coche de policía se detuvo cerca y dos agentes salieron. Sus expresiones eran profesionales pero confusas mientras observaban la escena antes de que pudieran acercarse. Las camionetas del gobierno se detuvieron en una formación experta. Personal de seguridad con trajes y ametralladoras salió del primer y último vehículo, escaneando el área con deficiencia de entrenamiento. El rostro de la mujer cambió de confusión a preocupación mientras observaba la llegada coordinada. Su teléfono, aún aferrado en sus manos con manicura, parecía olvidado mientras daba un paso inconsciente hacia atrás. La pequeña multitud de parkours había crecido. Sus teléfonos estaban alzados para capturar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una escena inesperada. La puerta de la camioneta central se abrió y una mujer salió. Su presencia exigía atención inmediata. Vestía un traje sastre y se comportaba con una autoridad que emana de una propiedad líder, incluso en el entorno del Casual Park. Parecía la gobernadora que era, aunque sus ojos solo reflejaban preocupación maternal al fijarse en él. «Hijo, mamá», gritó el niño. Su rostro se desvaneció. Una sonrisa de alivio. Los tacones del gobernador resonaron contra el sendero mientras caminaba rápidamente hacia él. Su equipo de seguridad mantenía una distancia respetuosa mientras vigilaba la escena. La mujer que había llamado a la policía se quedó paralizada. Su rostro palideció al comprender. Su boca se abrió y cerró en silencio mientras observaba al gobernador, el funcionario de mayor rango del estado, envolver a su hijo en un cálido abrazo junto a las cómodas mesas. Ella acababa de afirmar que no tenía derecho a usarlas. Los agentes de policía que se acercaban a la escena retrocedieron. El reconocimiento se reflejaba claramente en sus rostros. Uno habló en voz baja por su radio, probablemente actualizando el despacho sobre la inusual situación que se desarrollaba. La multitud de espectadores había aumentado significativamente. Los susurros se extendían por el parque como un reguero de pólvora. «¿Estás bien?», preguntó el gobernador a su hijo. Su voz se oía claramente en el ambiente silencioso. Mantenía un brazo alrededor de su hombros al girarse para encarar a la mujer que había llamado a la policía. La mujer pareció encogerse bajo la mirada firme del gobernador. Su anterior rectitud se evaporó ante su enorme error de juicio. La brisa otoñal susurró entre los árboles, esparciendo hojas alrededor de la multitud reunida. El sol del atardecer proyectaba sombras en el parque que resaltaban lo absurdo de la escena. Una simple práctica de ajedrez se había convertido de alguna manera en un momento que pronto sería noticia en todo el país. El equipo de seguridad del gobernador había tomado posiciones que, de alguna manera, lograban ser a la vez protectoras y discretas. Uno de ellos se inclinó para susurrarle algo al oído, probablemente explicando lo que habían descubierto sobre la situación. Ella asintió con expresión serena,
pero con la ira contenida que solo una madre que protegía a su hijo podía comprender plenamente. La mujer que había hecho la llamada se quedó clavada en el sitio. Su atuendo de diseñador y su autoproclamada autoridad de repente parecían muy pequeñas en el rostro del poder real, no solo poder político, sino el poder de la verdad y la justicia, llegando de la manera más inesperada. El momento flotaba en el aire, cargado de posibilidades, mientras todos esperaban a ver cómo la gobernadora manejaría esta delicada situación. La gobernadora se tomó un momento para enderezar el rostro de su hijo, un simple gesto maternal que decía mucho a todos los que la observaban. Luego se giró para encarar a la mujer que había llamado a la policía. Su expresión, severa y serena, mantuvo a la multitud conteniendo la respiración. El teléfono grababa lo que se había convertido en un momento sin precedentes en su parque comunitario. Creo que tenían algunas preocupaciones sobre que mi hijo usara estas mesas de ajedrez. La voz de la gobernadora se escuchó claramente en el silencio. Recobrando la calma, pero con una autoridad inconfundible, señaló las mesas de ajedrez públicas. Un cartel de bienvenida cercano decía: «Me encantaría escuchar su explicación de por qué una instalación de parque público no debería estar disponible para todos los miembros de nuestra comunidad». La mujer se movió incómodamente. Su diseñador, llevar, de repente parecía pesarle mucho sobre sus hombros. No me di cuenta de que, balbuceó. Su anterior confianza se evaporó por completo. Teníamos algunas preocupaciones sobre. Deberían enfrentar acoso por usar instalaciones públicas, sin importar quiénes sean o quiénes sean sus padres. La creciente multitud murmuró en señal de acuerdo. El niño se mantuvo erguido junto a su madre. Su pecho estaba bien guardado, pero su dignidad intacta. Algunos de los espectadores tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la fuerza del momento y la verdad en las palabras del gobernador. «Lo siento mucho», el gobernador susurró. Tenía el rostro enrojecido de vergüenza. «Nunca quise hacerlo». Apretó su teléfono con fuerza, como si quisiera retroceder el tiempo y deshacer la llamada. «Creo que tiene algo que decirle a mi hijo», el gobernador sugirió con firmeza, aunque su turno se mantuvo profesional. La multitud observó mientras la mujer luchaba por mirar al niño a los ojos. Los suyos brillaban de vergüenza. «Lo siento mucho». Su voz apenas se escuchó. «Me equivoqué al cuestionar su derecho a estar aquí. Me equivoqué al llamar a la policía». Las palabras parecieron costarle mucho, pero necesitaban ser dichas. El niño asintió solemnemente, mostrando más madurez que la que muchos adultos en situaciones similares podrían haber mostrado. «Gracias», dijo simplemente. Su voz era clara y firme. Algunos espectadores se enjugaron las lágrimas ante su elegante respuesta. El gobernador observó a la multitud reunida, reconociendo un momento de aprendizaje. «El incidente de hoy es un recordatorio de que debemos hacerlo mejor». Comenzó su voz con la misma pasión que puso en sus discursos más importantes. «Nuestros espacios públicos son para siempre. Nuestra comunidad pertenece a todos. Nosotros y nuestros hijos merecen perseguir sus sueños sin miedo a ser cuestionados o desafiados por su apariencia». El equipo de seguridad mantuvo sus posiciones protectoras, pero incluso ellos parecían conmovidos por la escena que se desarrollaba. Ante ellos, los agentes de policía habían retrocedido. Su razón inicial para ser llamados ahora se revelaba claramente como el prejuicio. Era como si el lago, el sol de la tarde, proyectara largas sombras sobre el parque. Esta inesperada confrontación se había transformado en algo más significativo. Un momento de verdad, la rendición de cuentas y la posibilidad de un cambio real. Mujer que había hecho té. La llamada permaneció en silencio, quizás viendo por primera vez el impacto de sus suposiciones y acciones. La gobernadora revisó su ropa. Luego sonrió cálidamente a su hijo, lista para irse a casa. ¿Qué o quieres terminar tu práctica de ajedrez? La pregunta tenía su propio poder. El derecho a elegir pertenecer a Simply Be.
El hijo comenzaba a descender en el cielo mientras la gobernadora se dirigía a la creciente multitud en el parque. Lo que había comenzado como una confrontación se estaba transformando en una reunión comunitaria improvisada con personas de todos los orígenes, unidas por el poderoso momento que se desarrollaba ante ellos. No planeaba hablar públicamente hoy. La gobernadora comenzó a hablar. Su voz se transmitía con naturalidad en la silenciosa reunión. Pero a veces las conversaciones más importantes ocurren cuando menos las esperamos. Se paró junto a su hijo, quien había regresado a su asiento en la mesa de ajedrez. Su tablero estaba preparado de nuevo para la práctica. La mujer que había hecho la llamada permaneció cerca. Su ropa deportiva de diseñador había perdido su prestigioso brillo. Los agentes de policía habían enfundado sus cuadernos, ahora como testigos en lugar de agentes del orden. Uno de ellos dio un paso al frente, aclarándose la garganta. Señora, se dirigió a la mujer que había llamado al 911. Necesitamos tener una conversación seria sobre el uso apropiado de los servicios de emergencia. Su voz era profesional pero firme. Los informes falsos y el mal uso de los números de emergencia pueden tener graves consecuencias. La multitud había crecido a medida que las palabras se extendían por el parque. Los padres cargaban a sus hijos en hombros para verlos mejor. Mientras otros grababan el momento en sus teléfonos, la gobernadora lo notó y sonrió cálidamente. Adelante, graben. Animó a compartir este momento, pero no para avergonzar ni dividir. Compártanlo para que podamos aprender y crecer juntos como comunidad. Señaló las mesas que los rodeaban. Estas mesas se instalaron para reunir a la gente y crear un espacio donde cualquiera pudiera venir a aprender, practicar y enseñar a otros. Una joven entre la multitud levantó la mano. Su pequeña voz, que se escuchaba claramente en el silencio, dijo: «¿Puedes enseñarme?» Para jugar al ajedrez, le preguntó al hijo del gobernador. La simple pregunta hizo llorar a varios espectadores. El niño miró a su madre, quien asintió con ánimo. «Con gusto lo haré», respondió, sacando una silla libre. «¿Alguien más quiere aprender?» Varios niños se adelantaron y pronto las mesas auxiliares vecinas se llenaron de estudiantes ansiosos de todas las edades. La mujer que había hecho la llamada observó cómo se desarrollaba la escena con los ojos brillantes. Un anciano que había estado observando todo se acercó a ella en silencio. «He vivido en este vecindario durante 40 años», dijo con voz suave pero firme. «He visto muchos cambios, algunas personas se resisten, pero el cambio no es lo que debilita a una comunidad. El miedo y los prejuicios hacen eso, la aceptación y la comprensión son lo que nos hace más fuertes». El gobernador se movió entre la multitud, hablando con padres, niños y miembros de la comunidad. Su equipo de seguridad mantuvo la vigilancia, pero incluso ellos parecían conmovidos por la escena que se desarrollaba. A su alrededor, los agentes de policía habían comenzado a tomar declaraciones. Testigos. Pero la atmósfera se había transformado de tensa a esperanzadora. Esto no se trata solo de ajedrez. El gobernador se dirigió a la multitud. De nuevo, se trata de quienes queremos ser como comunidad, como Estado, como sociedad. Todo niño merece sentirse seguro en espacios públicos. Todo padre merece tranquilidad cuando su hijo va a practicar. Su pasión. La luz del atardecer proyectaba largas sombras en el parque a medida que llegaban más familias, atraídas por publicaciones en redes sociales y mensajes de texto sobre lo que estaba sucediendo. Las mesas de baúles se habían convertido en un símbolo de algo más grande: la capacidad de una comunidad para enfrentar sus prejuicios y elegir un mejor camino. Uno de los policías se acercó al gobernador con la documentación en mano. «Haremos un seguimiento del uso indebido de los servicios de emergencia», dijo que profesionalmente, pero lo más importante, nos gustaría trabajar con su oficina en programas de extensión comunitaria, tal vez eventos regulares de ajedrez en el parque, supervisados por nuestro equipo de relaciones comunitarias. La mujer que había hecho llamada dio un paso al frente una vez más.
Su voz, tranquila pero firme. Me gustaría ser voluntaria. Se ofreció a ayudar con el programa de ajedrez para arreglar las cosas. El gobernador la estudió por un momento antes de asentir, entendiendo que el verdadero cambio a menudo comienza con aquellos que tienen el valor de reconocer sus errores mientras el sol continuaba su descenso, proyectando un resplandor naranja sobre el parque. Las mesas del cofre estaban llenas de vida. Niños, aprendiendo sus primeros movimientos. Personas mayores, compartiendo estrategias. Padres observando. Probablemente lo que había comenzado como un momento de prejuicio se había transformado en algo hermoso. Una comunidad que elige crecer. Aprender a ser mejores juntos. Las semanas posteriores a ese día inolvidable fueron un torbellino de emociones, comparaciones y conexiones inesperadas. El joven, antes aterrorizado y confundido, ahora se encontraba en el centro de un momento transformador que cambiaría su vida para siempre. Las cámaras de noticias y los reporteros invadieron el tranquilo vecindario. La calle se convirtió en un bullicioso centro de actividad, pero en medio del caos, algo extraordinario estaba sucediendo. La intervención del gobernador había iniciado una conversación que trascendió un simple incidente. Se trataba de comprender la empatía y el poder de defender lo que es correcto en casa. Los padres del niño se sentaron con él, no con ira ni amargura, sino con una profunda esperanza. Hablaron sobre la resiliencia, sobre la importancia de mantener la dignidad ante la injusticia y sobre la fuerza que surge al convertir una experiencia dolorosa en una oportunidad de cambio. La mujer que había hecho la llamada falsa se encontró enfrentando consecuencias. Nunca imaginó que su comunidad comenzara a ver sus acciones como lo que realmente eran. Fueron un momento de prejuicios impulsados por el miedo, que no tenían cabida en una sociedad que luchaba por comprender las discusiones en las redes sociales. Las reuniones comunitarias y los foros locales se convirtieron en plataformas para conversaciones difíciles, pero necesarias, sobre los prejuicios inconscientes y el impacto de los juicios precipitados. La escuela se convirtió en una experiencia diferente para el niño. Sus compañeros, maestros y miembros de la comunidad lo apoyaron. En lugar de sentirse víctima, ahora era visto como un catalizador del cambio. Los líderes de la comunidad local lo invitaron a hablar en eventos donde compartió su historia con una madurez que contrastaba con su corta edad. El gobernador continuó utilizando el incidente como catalizador para cambios políticos significativos. Se propusieron nuevas directrices para abordar la discriminación racial y las intervenciones policiales innecesarias. Comenzaron a surgir talleres comunitarios centrados en comprender la comunicación y derribar las barreras invisibles que dividen a las personas. Lo que más impactó a todos fue la respuesta del niño. No buscó venganza ni albergaba odio. En cambio, habló sobre comprender la importancia de ver la humanidad en todos, incluso en aquellos que tal vez no la percibieran. Primero, sus padres le habían enseñado que la verdadera fuerza proviene de la compasión, no de la ira. El departamento de policía local también tomó esto como una oportunidad de crecimiento. Implementaron nuevos programas de capacitación centrados en las relaciones comunitarias, el sesgo inconsciente y las técnicas de desescalada que los oficiales comenzaron a ver. Su rol no era el de ejecutores, sino el de guardianes comunitarios que protegen y sirven a todos por igual. Pasaron los meses y la intensidad del incidente inicial comenzó a disminuir, pero su impacto continuó extendiéndose por la comunidad. La escuela del niño inició un programa de educación entre pares sobre respeto, comprensión y defensa contra los prejuicios. Los padres comenzaron a tener conversaciones más abiertas con sus hijos sobre la empatía y la capacidad de ver más allá de las diferencias superficiales durante un evento comunitario. Meses después, algo inesperado sucedió. La mujer que había hecho la llamada inicial se acercó al niño y a su familia con lágrimas en los ojos. Ofreció una disculpa sincera. No fue una declaración preparada ni un requisito legal.
Fue un momento de verdadera conexión humana. El padre del niño, con una gracia increíble, respondió con amabilidad. Todos tenemos espacio para aprender y crecer, dijo, extendiendo la mano. El momento capturó la esencia de la verdadera sanación, no a través del castigo, sino a través de la comprensión y una conexión humana genuina. Con el paso de los años, el niño se convirtió en un hombre joven. ¿Quién? Continuó inspirando a quienes lo rodeaban. Se involucró en programas comunitarios, hablando con jóvenes sobre el poder de la empatía, la importancia de enfrentarse a la injusticia y la fuerza que surge de la comprensión mutua. La historia ya no se trataba de un solo incidente, sino que se había convertido en un poderoso testimonio de la capacidad humana de crecimiento, comprensión y esperanza. Demostró que el cambio es posible cuando elegimos la compasión sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio. Al final, lo que podría haber sido una historia de división se convirtió en una historia de unidad. Un momento de posible conflicto se transformó en una oportunidad para la sanación comunitaria, el crecimiento personal y un compromiso renovado de ver la humanidad en cada persona. La reflexión a veces es más profunda. Los cambios comienzan con los momentos más inesperados. Una llamada telefónica, un incidente, puede convertirse en un punto de inflexión no solo para individuos, sino para comunidades enteras.